Los 7 sellos de Apocalipsis. El 12 al 23, número 20 de esa relación de los textos que contienen los 4 elementos de la fórmula de la destrucción que emplea Dios para castigar a su pueblo y que aparece en el Antiguo Testamento y después reflejado en el libro de Apocalipsis en los primeros 4 sellos. Vamos a leer el texto y le vamos a hacer algunas preguntas y esas preguntas les vamos a dar respuesta, pero esas respuestas se las vamos a dar con el texto. Ahí dice: Hijo de hombre, cuando la tierra peque contra mí rebelándose, debe haber esta condición: haber pecado contra Dios con rebeldía. Y extendiere yo mi mano sobre ella y quebrantare el sustento del pan y enviare a ella hambre. Aquí tenemos el primer elemento de la destrucción, el hambre. Y entonces, si allí estuvieran Job, Daniel y Noé, ellos se salvarían por su propia justicia, dirá el texto, pero no podrían salvar a nadie. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, segundo elemento de la destrucción, y la asolaren y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, si allí estuvieran Noé, Daniel y Job, se salvarían por su justicia, pero no podrían salvar a nadie. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijese: espada pasa por la tierra, el tercer elemento de la destrucción, y allí estuvieran aquellos varones, se salvarían ellos por su justicia, pero a nadie podrían salvar. Os enviaré pestilencia, cuarto elemento de la destrucción y último, sobre esa tierra, y derramaré mi ira sobre ella. Aunque ellos estuvieran allí, se salvarían a sí mismos por su justicia, pero a nadie podrían salvar. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis, ¿cómo les llama ahora?, 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia. Son los 4 juicios terribles de Dios, para cortar de ellas hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente. Esto es lo que Dios busca. No sin causa hice esto, dice el Señor. De modo que espada, hambre, fieras y pestilencia son 4 juicios terribles que Dios emplea para castigar a su pueblo. Ahora a este texto le vamos a hacer algunas preguntas. La primera: ¿cuál es el marco de los capítulos anteriores? ¿Qué ocurre antes de Ezequiel 14? Nosotros habíamos estudiado ya en Ezequiel capítulos 1 al 11 que ocurre un juicio de Dios sobre Jerusalén desde el templo de Jerusalén por los motivos expuestos, que eran graves pecados y rebeldías contra Dios y su palabra. La segunda pregunta: ¿cuáles son los agentes que Dios usa para castigar a su pueblo? Aquí lo hemos visto: hambres, bestias, espada y pestilencia son los 4 juicios terribles de Dios. Tercera: ¿por qué motivo Dios actúa así? Lo tenemos aquí: porque hay pecado de rebeldía, por el pecado y la rebelión de la tierra. Cuarto: ¿a qué tierra se refiere? Evidentemente, aquí lo dice: a Jerusalén. Quinto: ¿qué pretende Dios? ¿Quiere destruir Jerusalén y su pueblo? No, lo que Dios pretende, y aquí lo habíamos leído, es obtener un remanente, es decir, unos pocos al menos que le sean fieles. Y 6, ¿qué es peor que mandar una de esas maldiciones? Pues mandar los 4 juicios terribles en lugar de uno solo. Hemos leído estos textos. Ahora debemos entender alguna cosa. Y es que Ezequiel capítulos 1 al 11 lo habíamos estudiado como antecedente de Apocalipsis 4 y 5. Allí se hablaba de un juicio de Dios desde el templo en Jerusalén en el año 6 a.C. Las causas estaban bien expuestas y son los pecados y rebeldías de Jerusalén. Y a causa de eso Dios castigaría, y esos castigos serán explicados en Ezequiel 14, del 12 al 23, que es el que acabamos de leer, con sus juicios terribles. Castigaría a Jerusalén siendo destruida por las tropas de Nabucodonosor. Ese texto de Ezequiel se convertiría en antecedente de Apocalipsis 4 y 5, que también es un juicio desde el templo celestial sobre su pueblo en la época actual. Las causas están claramente expuestas en Apocalipsis 3, del 14 al 22, que es el mensaje a la última iglesia o la Odisea por su reticencia a la conversión, es
decir, un pecado de rebeldía, y que serían las causas juzgadas. Apocalipsis 6 del 1 al 8 será el texto que nos va a explicar los medios que Dios usará para castigar a su pueblo. Serán los llamados los caballos de Apocalipsis o los primeros 4 sellos. De modo que Ezequiel 14 del 12 al 23 nos explica los medios que Dios usa en su obra extraña con Jerusalén para obtener un remanente fiel. Apocalipsis 6 del 1 al 8 nos explicará los medios que usará Dios en su obra extraña con la Iglesia para obtener un remanente fiel también. Debemos entender algo. Es que en Apocalipsis, a diferencia del libro de Daniel, no aparecerá un ángel para transmitirnos la interpretación de cada visión. Pero no necesitamos ser arbitrarios al buscar el sentido de los textos. Apocalipsis está inundado de alusiones a textos del Antiguo Testamento y se construye sobre esos textos. Nosotros tenemos que identificar esos textos del Antiguo Testamento que el apóstol Juan está utilizando y que sirven de antecedentes a sus propias narraciones, a sus propias descripciones, a los textos de Apocalipsis. Entonces, tenemos que ser muy serios para entender los textos del Antiguo Testamento y aceptar su sentido, porque ese sentido lo tendremos que llevar a los textos de Apocalipsis. Así, la Biblia misma se convertirá en intérprete suyo y obtendremos una explicación segura. Y es lo que estamos viendo ahora. En este cuadro tenemos de nuevo Ezequiel 14 del 12 al 23 que antes hemos leído. Le hemos hecho varias preguntas. Le preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es el marco de los capítulos anteriores? Y habíamos visto que era un juicio sobre Jerusalén desde el templo. Habíamos visto los motivos. Pues bien, hacemos la misma pregunta ahora a Apocalipsis 6 del 1 al 8. ¿Por qué? Porque hemos visto que Apocalipsis 14 del 12 al 23 es el antecedente de Apocalipsis 6 del 1 al 8. Entendiendo lo que contiene Ezequiel 14, entendemos lo que significa Apocalipsis 6 del 1 al 8. Si ayer era un juicio de Dios sobre Jerusalén desde el templo y sabíamos los motivos, aquí tenemos que el antecedente, es decir, no el antecedente, sino los capítulos anteriores de Apocalipsis 6, 1 al 8, es un juicio sobre la Iglesia desde el templo celestial. Es lo que habíamos visto en Apocalipsis 4 y 5. Tenemos los motivos en Apocalipsis capítulo 3, 14 al 22, que es el mensaje a la Odisea. A la pregunta segunda, ¿cuáles son los agentes que Dios usa para castigar a su pueblo? En el Antiguo Testamento vimos que hambres, bestias feroces, espada y pestilencias. Ahora, se nos dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, que Dios va a emplear para castigar a la Iglesia en el último tiempo espada, hambre, mortandad y fieras de la tierra también. Sus 4 juicios terribles. Y todo por el pecado contenido en la Iglesia, la actitud laodicense. Pregunta 3. ¿Por qué motivo Dios actúa así? Vimos que por el pecado y la rebelión que había en Jerusalén. Ahora decimos por el pecado y la rebelión en la Iglesia. Y volvemos a lo mismo. Apocalipsis 3, 14 al 22. ¿A qué tierra se refería el texto? Dijimos Jerusalén. Ahora es la Iglesia. El texto se refiere a la Iglesia. Esta fórmula de la destrucción se emplea en el Antiguo Testamento 20 veces para referirse siempre a castigos de Dios sobre su pueblo, que en esta época es la Iglesia. A la quinta pregunta, ¿qué pretende Dios? Vimos que Dios pretendía un remanente de Jerusalén. Y también de la Iglesia Dios pretende un remanente, porque si al primer sello no hay una respuesta, Dios entonces pasará su obra extraña castigando a la Iglesia para que finalmente haya un remanente. Y la pregunta número 6, ¿qué es peor que mandar una de esas maldiciones de espada, hambre, mortandad o fieras? Pues Dios manda los 4 juicios sobre la Iglesia. Según Apocalipsis 6, 8, vienen los 4, no uno solo. Es decir, que los 4 juicios terribles es lo que va a venir enseguida sobre la Iglesia. Es tremendo, no va a tardar. Debemos comprenderlo, reflexionarlo y estar preparados para ello. Los sellos de Apocalipsis ocurren en el tiempo del juicio. Son una advertencia tremenda sobre la Iglesia por causa de su actitud, sobre los hijos de Dios en el tiempo final.
Dios va a castigar a su pueblo para obtener un remanente que llevara a la victoria final. El castigo será duro, Dios ya nos ha avisado. Como él dijo en su texto en Ezequiel 14, versículo 23, no sin causa hice esto.